We have reached the last conference of the second day of the International Congress for Educators. My name is Jasmine Benyoch-Piker, and I am Bienvenidos, damas y caballeros, y bienvenidos a la parte final de este día. Mi nombre es Jasmine Belñach-Piku y soy la moderadora de esta sesión. Hoy les presentaré a la última exposición a cargo de John Politzer. Dr. John Politzer ha tenido una distinguida carrera en la Universidad de Melbourne. Él comenzó su trabajo en educación como un profesor de universidad secundaria, trabajando en Migrant y enseñando a inmigrantes y a niños en Melbourne. Su investigación versa en diferentes áreas de la educación, pero especialmente en la educación vocacional y la transición de colegio a colegio. Sus intereses de educación incluyen asuntos como las inequidades en el proceso educativo, la relación entre las universidades, las escuelas y la educación vocacional, y la transición y los sistemas de transición para los jóvenes en Australia y a nivel internacional. Él ha jugado un rol fundamental a la hora de conducir la investigación en materia de educación en Australia, enfocándose sobre todo en el futuro de los jóvenes y la educación. Tiene una gran distinción de haber tenido 170 becas para poder financiar diferentes procesos de investigación. Ha editado una serie de publicaciones y publicado también diferentes estudios en las jornales más importantes, como el British Journal de Sociología, el Review de Oxford en Educación y el Jornal de Políticas de Educación de Australia. Y también el Investigador Researcher de Australia. Todas estas son publicaciones conectadas con el mundo de la innovación educativa. Él ha sido invitado esta tarde a justamente comentarnos sobre aquello que enfoca su marco laboral, involucramiento entre los diferentes stakeholders del mundo educativo. Ha tenido una serie de apariciones mediáticas y ha hecho muchas apariciones públicas. Es también un miembro del comité de programas en Universidad Ca' Foscari y también el Concilio Científico e Collegio de Docenti desde el 2006, por invitación. El día de hoy, el profesor Politzer va a compartir con nosotros su conferencia sobre la vida y la secundaria, el mundo de la secundaria en Australia. Profesor Politzer, es un placer tenerlo en este Congreso de Educadores. Por favor, puede comenzar su presentación ahora. Gracias, Jasmine. Thank you and good Muchas afternoon. gracias y buenas tardes, Perú. Good afternoon to all my colleagues at the Buenas tardes a mis colegas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Hola a todos quienes han venido a la conferencia el día de hoy. Quiero empezar, primero que nada, agradeciéndoles esta extraordinaria oportunidad para poder hablar en una conferencia como esta, un congreso tan interesante sobre educadores. Les estoy hablando en este momento desde Melbourne, Australia, y estamos un poquito más adelantados a ustedes. Yo lamento mucho no poder estar aquí en persona. Sé que ha sido bastante difícil para ustedes el año pasado. Bueno, para todos realmente en el mundo. Y he visto que ahora ustedes al parecer también están entrando a esta etapa de cuarentenas aleatorias. Entonces, mucho aliento en ese tema. El día de hoy yo quiero hablarles sobre el rol que está tomando la perspectiva educativa y cómo debería verse la educación secundaria en el siglo XXI. Quiero hablarles un poco de dónde vienen, cuál es la historia de la educación secundaria y qué los hace lo que son el día de hoy. Porque, verán, yo creo que estas cosas son nuestro pasado, nuestras preconcepciones son irremediablemente lo que nos vuelve lo que somos el día de hoy y nuestros enfoques sobre la educación. Quiero hablarles sobre algunos datos interesantes sobre la educación secundaria en las universidades, en el cual conoceremos un poco de cómo se ha afectado el currículum que le ofrecemos a los jóvenes, en particular en la educación secundaria. Después quiero hablarles de qué puede hacer la educación secundaria para cambiar,
para volverse más inclusivos y para volverse lo que nosotros pensamos una escuela secundaria verdaderamente moderna, como nosotros creemos que se verán en el futuro. Me gustaría empezar con esta maravillosa cita de uno de los grandes sociólogos, Emile Durkheim. La educación secundaria ha por más de medio siglo transcurrido a través de una crisis que no ha llegado a su conclusión. Todos sienten que no pueden mantenerse en el status quo sin tener una clara idea de qué es lo que tiene por venir. Y estas reformas vienen constantemente con una regularidad cíclica. Esto fue escrito en 1904 y todavía sostiene validez en su esencia, en el espíritu de lo que dice. Básicamente, está arguyendo que los cambios se producen sumamente rápido y mucha gente no tiene una idea clara de qué es lo que está sucediendo. Creo que algo que nos ayuda bastante es a entender nuestras ideas, cómo se forman. Tenemos una tradición intelectual y creo que es muy difícil, como se darán cuenta, cambiar tradición porque básicamente es el molde con el que nosotros hemos crecido y con el que nos ha formado. Nosotros podemos regresar a la antigua Roma para hablar de los modelos educativos. Ahora, fueron los romanos los que crearon esta división entre la escuela primaria y la escuela secundaria. Y esto fue formado sobre la base de diferentes tipos de conocimiento. Durkheim habla sobre conocimientos elementales y conocimiento avanzado en gramática y retórica para la parte secundaria. Y aquí es donde yo creo que se produjo un proceso bastante interesante en estas culturas, lo que tenemos ahora, para poder entender por qué somos como somos. Otro punto bastante importante es la universalidad de esta aproximación a la enseñanza. Esta aproximación promovió en este momento, bueno, si no internacionalmente, en toda Europa, una gran tendencia de cambio que fueron tomadas por cada uno de los educadores. El latín obviamente se vio como la lengua en la que se tenía que dictar porque unificaba la cultura. Esto llegó al establecimiento de la escuela secundaria, que ya estaba bastante esparcida a lo largo de Europa para el siglo VIII. Estas escuelas obviamente buscaban preservar la cultura y la escuela clásica y entendemos entonces por qué funcionó, porque era internacional, porque encontraba puntos en común con todas las naciones y era bastante inclusiva. En Córdoba se aprendió sobre educación y tener la educación en un lugar central era la única manera también de unificar las tradiciones cristianas. Influencias matemáticas y filosóficas de los indios y los árabes también fueron incorporadas. En Irlanda, por ejemplo, con el escolar divagante, era una tradición que se preservaba entre los irlandeses, caminando de villa en villa, haciendo esfuerzos educativos. En la escuela secundaria en Europa fue algo bastante positivo. Yo continúo pensando que es algo muy positivo. Estas tradiciones han seguido hasta el siglo XXI, porque ahora, creo yo, en el mundo en el que vivimos, tenemos maneras bastante similares de pensar en la educación secundaria. Creo que esto muestra el paradigma en la educación y muestra también cuánto a nivel intelectual está realmente compartido entre nación y nación. Pero yo quería regresar un poco a esta diferenciación entre la escuela primaria y la escuela secundaria. Voy a moverme un poquito hacia aquí. En la escuela primaria pueden ver aquí que lo que se aprende a hacer es a leer, a hacer el alfabeto, a tener canciones. Y la escuela secundaria obviamente tiene un nivel más alto de aprendizaje. El nivel de entrada de la escuela secundaria varía básicamente de 8 años a 13 años. Y notarán el término gramática aquí, que continúa siendo en las escuelas en inglés. Por ejemplo, cuando se enseña la ortografía, la forma correcta de desarrollar la sintaxis, una idea, etcétera. Esto se desarrolló en el medioevo y tenemos algunos ejemplos que mencionar, escuelas como en Yetzilia. Esto definió el nivel y el sistema de aprendizaje en las escuelas secundarias. Y esto nos lleva a esta gran conexión que existe entre las secundarias y las escuelas universitarias. Creo que algo muy importante que tenemos que saber sobre la historia y los orígenes de la escuela secundaria es esta conexión
que nunca se ha quebrado entre las escuelas secundarias y las universidades. Cuando la universidad empezó a emerger hace algunos años, de hecho no había ninguna distinción clara entre qué sucedía en la etapa secundaria y qué sucedía en la universidad, en la educación universitaria. Y ambas básicamente hacían lo mismo. Las universidades, de hecho, salieron como una suerte de anexo a la escuela secundaria. Por ejemplo, aquí en esta imagen, hubieron muchísimas escuelas que se convirtieron en escuelas catedrales, tenían demasiados estudiantes, entonces se instituyeron sus propias uniones y ahí es de donde vino la palabra unión, universidad, la colección de universidades, el colectivo de escuelas catedrales que decidieron congregarse porque ya no había espacio ni para los alumnos y tampoco para los saberes. Por ejemplo, en la ciudad de París, con la Catedral de Notre Dame. El día de hoy, la universidad obviamente hace mucho más que aprendizaje a nivel clásico. No solo basta aprender latín, griego, etcétera. Sabemos que todavía existe una conexión bastante prevalente entre las universidades y las profesiones. Una profesión es un trabajo que depende mucho del conocimiento formal, depende mucho de un enlace y una disciplina académica y una ocupación bastante especializada. Obviamente el impacto de esto es religioso y busca declarar cuál es la conexión entre los contenidos y el contexto en el que uno aplicará esta educación. Básicamente, en el caso de las universidades, consideremos que empezaron como instituciones íntimamente ligadas con el cristianismo, pero posteriormente fueron extendiéndose a profesiones militares, a profesiones de leyes, las necesidades acorde a las demandas sociales. Su uso ahora se ha vuelto un poco más inconsistente, porque incluye típicamente ingeniería en el mundo moderno, incluye enseñanza, tal vez enfermería también. Probablemente también diríamos que no incluye algo como ser como el oficio de un paramédico, por ejemplo. En Australia, les comento que ya puedes tener un título universitario para ser un conductor de una ambulancia. Entonces, si tú tienes ¿esto es una profesión también o no? ¿O es algo que tiene que continuar en un instituto? ¿Quién decide qué se estudia en un instituto y quién decide qué se estudia en una universidad? ¿Es simplemente un trabajo o una profesión, un oficio? La razón por la que estoy tratando de poner estas discusiones casi semánticas sobre la mesa es porque quiero que ustedes se pregunten este enlace muy cercano que existe entre las escuelas y las universidades. Podemos verlo aquí en la fotografía en Cambridge. En las escuelas secundarias y en las universidades, esta unión no es solo sistémica o estructural. Originalmente, los profesores de secundaria fueron quienes establecieron las primeras universidades como parte de un grado. Entonces, como lo acabo de decir, no había ninguna diferencia entre enseñar en las escuelas secundarias o enseñar en las universidades. Incluso ahora, en la Italia moderna, trabajar como un docente significa profesor de secundaria, pero también significa profesor de universidad, un docente. En Inglaterra, de hecho, los profesores de secundaria se conocían como maestros escolares y se les conocía también como schoolmasters, porque ellos también trabajaban en Cambridge. Entonces, esto creó una suerte de idea de que el profesor secundario estaba íntimamente conectado a la universidad. Pero yo quiero que piensen en esta idea porque creo que en una era, en un mundo moderno, en donde la misión de las escuelas secundarias es mucho más amplia que simplemente colocar a las personas en la universidad, creo que nosotros tenemos que cuestionar de dónde vienen estas consideraciones históricas y también por qué es que son tan poderosas en la actualidad. Regresemos un poco a la historia entonces. Esta tradición nos llevó a este tipo de escuelas en Europa. Podemos ver los ejemplos ahora. Estos son algunos ejemplos europeos. El gimnasio en el norte de Europa, en los países europeos, en países de habla francesa. También podemos ver aquí que hubo un aspecto bastante importante de clase y género. Estas escuelas inicialmente fueron diseñadas para crear caballeros, ¿me entienden? Eran como un club en el que se creaban caballeros para la sociedad, pero eran caballeros que tenían que ser ricos y obviamente no podían ser mujeres.
Entonces, cuando hablamos de la cuestión del currículum, la historia nos dice bastante sobre eso. El foco de la escuela secundaria, como lo apunta Durkheim, era hasta muy recientemente las humanidades, pero no era una aproximación científica a las humanidades. Era lo que él llamaba una aproximación antropocéntrica. Esto es básicamente que se trataba de investigar la existencia humana, investigar nuestras almas, investigar cómo sentimos como personas, investigar la religión. No se trataba de investigar el mundo natural. Y creo que esto nos llevó a pensar en qué es lo que se enseña ahora y por qué se enseña las materias que se enseña hoy en día. Y más importante que eso, ¿qué debería enseñarse? La cita es bastante interesante. Esto es el arzobispo de Exeter. Él fue a Eton y luego a Cambridge, a Oxford. Es un bagaje educativo extraordinario. Y él decía que estas ciencias eran liberales: gramática, lógica, retórica, aritmética, geometría, música y astronomía, porque necesitan ser aprendidas por caballeros y hombres libres, porque es iliberal y servil vivir con la mano y el sudor de tu cuerpo. Esto nos dice que el currículum no tenía que ver con aprendizaje de oficios manuales, sino que también nos decía que aprender a ganar dinero con tus manos no era algo que hacía un caballero, ¿me entienden? Entonces, en un currículum como este no aprendes a hacer oficios de educación vocacional que puedan crearte alguna pasión en la vida. Esto es una manera bastante anticuada de enseñar, de impartir una serie de conocimientos. Yo creo que tenemos que cuestionar estas cosas, porque esto sigue presente en nuestra escuela secundaria. Quiero ser optimista también, porque como lo podemos ver aquí, moviéndonos un poco hacia adelante, el cambio sucede. Incluso a pesar de que podíamos rechazar el cambio en algunas oportunidades, suele suceder. Podemos verlo aquí, que en el siglo XVII en Alemania, en Francia, había una mentalidad establecida en las escuelas centrales en Francia también, y esto eran intentos para modernizar las escuelas secundarias y proveer de un currículum que era mucho más relevante para la naturaleza cambiante de los tiempos. Había una clase media creciente y podemos ver que había una impotencia por no poder moverse del foco en las humanidades. Técnicamente, la literatura tecnificada, la literatura científica empezó a volverse importante y esta clase media creciente quería que sus hijos aprendan sobre matemáticas, sobre ciencias, sobre lenguaje moderno, no solo latín y griego, porque sabían que en el libro moderno, en el mundo moderno, estas cosas se habían vuelto tremendamente importantes. En estas nuevas escuelas, las francesas y las alemanas preponderantemente, empezamos a ver cómo se veía una escuela moderna secundaria. Se introdujeron nuevos temas como por ejemplo la historia natural, la química, la legislación, el latín, continuaba ahí, pero ya no estaba obviamente apoyado como un programa, llamémosle preponderante. Estas escuelas empezaron a desarrollar aún más nuestra pasión por la literatura, pero también por el estudio de otro tipo de oficios, de un entendimiento científico de cómo trabaja el mundo. Si había apoyo de parte de estas escuelas, había también bastante oposición. Y yo sé que en reformas que tuvimos aquí en Australia, por ejemplo, en años recientes, la oposición más poderosa hacia estas reformas ha venido de parte, y lo comento, de las universidades. Y lamento mucho decirlo porque sé que estoy exponiendo a muchas personas que son parte del sistema universitario, pero incluso en el siglo XIX, en Alemania, las universidades no querían el currículum escolar que cambie, porque querían que el currículum escolar sea igual al currículum que ellos estaban dictando. Querían que el currículum prepare a los estudiantes para lo que iban a estudiar en la universidad. En Alemania, de hecho, la universidad decía, bueno, puedes establecer cualquier tipo de escuela que quieras, pero solo puedes establecer las examinaciones para poder entrar a la universidad si es que tú has ido a un Gymnasium, que es una escuela de gramática en Alemania. Si es que terminabas el Realschule, que era la escuela más moderna, en donde enseñaban un currículum más moderno, entonces podías ir al examen.
En Inglaterra, Cambridge y Oxford tomaron una aproximación también bastante formal. ¿Saben qué hicieron? Establecieron barreras. Dijeron, tenemos que pasar un examen en griego antiguo. Esto detuvo a muchos estudiantes que estaban desarrollando un currículum diferente y obviamente no pudieron aprender griego. En Francia fue un problema un poco diferente. Las universidades no estaban oponiéndose tanto a esto porque las escuelas centrales tenían problemas encontrando profesores para poder enseñar nuevas de estas materias. Los profesores eran bastante tradicionales, se les enseñó de las maneras antiguas y no sabían sobre ciencias modernas. Y esto forzó obviamente a Napoleón, de hecho, a hacer un recorte en las reformas y regresar a la fórmula antigua del latín y el griego. Había algunas reformas también debido a que él añadió algunos puntos a este currículum. Después de más o menos 150 años de conflicto sobre estas nuevas reformas, el currículum finalmente cambió. Y algo bastante interesante, nuevamente yendo a este aspecto de la universidad, sucedió casi al mismo tiempo a lo largo de toda Europa y a lo largo de todas las colonias de Europa en el mundo, en los que la gente empezó a consultar y a desarrollar y a implementar cómo funcionaban estos sistemas. Ya no necesariamente se reemplazaba el currículum clásico tradicional, que añadía algunas oportunidades para opciones en torno a lo que estaba sucediendo. En el pasado, la humanidad en estas universidades estaba defendiendo la idea ideal, básicamente el rol que se debía jugar en el gobierno. Y en este momento las universidades se enfocaban por eso en lo clásico, en la filosofía, en aquellos menesteres que pudieran ayudar a una persona a tomar una posición administrativa en la sociedad. Se imaginarán entonces que estos cambios tenían que empezar a suceder urgentemente, porque esto estaba produciendo cambios cada vez más grandes en la sociedad. Por ejemplo, en el mundo del comercio. Era un espacio en el que se necesitaba educar a los niños a convertirse más hacia el mundo de la tecnología. Esto no era únicamente asegurar un futuro en una parte administrativa de la sociedad. Entonces empezaron a desarrollar otro tipo de disciplinas, matemáticas, ciencia, tecnología en las universidades. Y también nos llevó a algunos cambios bastante importantes a nivel universitario. Los cambios eran bastante importantes en las universidades. No deberíamos exagerar cómo estaban sucediendo los cambios, porque como ya lo señalé, las universidades eran bastante conservadoras. Los sociólogos británicos el sociólogo británico Michael Young decía que los principios del trivium, gramática, lógica y retórica, que fue seguido por el quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía, básicamente eran las disciplinas básicas enseñadas por las universidades y nunca fueron abandonadas, sino que también fueron adaptadas a los nuevos principios. Posteriormente se fueron dejando de lado conforme se fue cediendo al espacio de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, pero la estructura se mantenía. Aquí es como llegamos a estos tiempos, pero quería resaltar lo que se está perdiendo. Creo que obviamente lo que se sigue perdiendo es la educación en un nivel vocacional. Aquí es donde nosotros nos encontramos en los albores del siglo XX. Regresamos a esa etapa en el tiempo y podemos ver, por ejemplo, que en Alemania todavía tenían el gimnasio, pero ahora tenían un currículum semiclásico y se estaban considerando lenguas más modernas y ciencia. En Francia, los estudiantes podían escoger en un liceo científico o un liceo clásico. En Inglaterra, las escuelas secundarias públicas todavía continuaban enseñando latín, pero también estaban enseñando lenguajes modernos. Vemos algunos cambios aquí que están reconocidos para nosotros en el siglo XXI, que no se ven tan diferentes, pero lo que no son vocacionales. ¿Cuándo es que la educación vocacional encontró
o empezó finalmente a ser llevada a las escuelas secundarias. Veremos, la educación vocacional tiene una historia un poco diferente. Para empezar, esto es una cultura de trabajo, no es una cultura de aprendizaje y originalmente no tiene una conexión con la escuela secundaria. Es bastante basada en qué sucede con los niños a nivel primaria. No es algo que sea aprobado o establecido por el Estado, no es parte del sistema educativo en muchos países y tampoco está vetado o aprobado oficialmente por la Iglesia. Creo que estas cosas hacen que no tenga el mismo estatus formal que la escuela secundaria tiene. Esto es algo que no sucede a nivel nacional, sucede a un nivel bastante comunitario. Tiene que ver con enseñar habilidades, tiene que ver con enseñar a los niños actitudes, cómo comportarse bien, tiene que ver con enseñarle a los niños el lugar en la sociedad y lo que deberían estar haciendo, especialmente en la clase trabajadora. Esa era la manera de contemplar. ¿Dónde entonces comienza esta actividad vocacional? Creo que la idea es tener escuelas secundarias vocacionales. Es bastante reciente. Hay un currículum, por ejemplo, que tenía que ver con un sistema nacional de escuela secundaria y podías ver aquí en la terminología, decían en estos ejemplos, que de hecho son bastante recientes, los últimos 80 a 90 años. Esto es, por ejemplo, en Europa, todos son europeos, pero pueden ver aquí en la conferencia el día de hoy, si piensas en tu propio sistema, vas a encontrar una historia bastante similar. Las escuelas secundarias con las universidades en Europa, así que las estructuras y el currículum y la cultura se esparcía alrededor del mundo. Creo que todos deberíamos darnos cuenta que cuando esta educación vocacional, es importante notar que era el espacio, era una instalación separada, no estaba alineada al currículo, no estaba colindante al colegio. Por lo general los niños eran separados en otro espacio, en otro track académico. Y quería hablar un poco más sobre eso, sobre estos asuntos de cuándo separas a los niños, en qué momento se genera esta brecha de primaria y secundaria. Durante a lo largo del tiempo, esta separación comenzó a cambiar y algunos sistemas incluso decidieron separar a los chicos a la edad de 14. Algunos separaban a los niños a la edad de 16. Incluso ahora, la edad en la que nosotros separamos al final de la escuela primaria, al comienzo, hasta que tienen 16. Manuel mencionó el ejemplo de Finlandia y nos mencionó cómo Finlandia es un sistema de mejores prácticas en el mundo. Creo que si nosotros miramos este sistema, podemos encontrar las mejores prácticas sucediendo con niños organizados por tracks académicos, pero en una etapa bastante, mucho más avanzada, los 16. Y creo que esto es algo bastante bueno porque creo que es lo mejor que podemos hacer es mantener a los niños juntos la mayor cantidad de tiempo, porque sabemos que esto, si no, tiende a disminuir el impacto en clase social y en la selección del oficio que uno tiene en la vida. Y también sabemos que provee a los chicos con la mayoría de opciones sin cortar esas opciones en las universidades. Voy a regresar a desarrollar esa idea en algunos momentos. Así que, para resumir estas tradiciones bastante diferentes, la tradición académica general, obviamente, es aprobada por el Estado, es bastante importante, sigue los lineamientos universitarios, tiene que ver con la cultura de las clases que lideran para que se continúe su labor administrativa. Tiene un gran nivel de respeto. La vocacional es un poco más informal, está aprobado a nivel local e involucra mucho más el aporte de los educandos. Su nacimiento es bastante reciente y su inclusión es todavía más reciente. No tiene el mismo estatus. Incluso ahora, si tú hablas a profesores de secundaria, no es respetada de la misma manera, definitivamente.
Quisiera que ustedes piensen en estas dos fotografías, mírenlas bien. Estas son dos escuelas en mi ciudad. Una de ellas es una escuela de gramática. A la izquierda tenemos una escuela técnica. ¿Qué mensaje nos dan sobre el tipo de aprendizaje? ¿Qué cosa crees que van a aprender tus hijos si los pones aquí? ¿Qué nos dicen sobre la clase social de aquellos que están entrando? ¿Qué nos dicen los edificios? Obviamente el de la izquierda es mucho más establecido, es mucho más asociado con la palabra privilegio. El de la derecha es más útil, es más utilitario, es para gente que quiere hacer cosas con sus manos. Esa es la visión. Y eso nos trae de vuelta al tiempo de 1904, en el que empezamos a ver una serie de fenómenos. Básicamente, se trataba de considerar y definir qué cosa era la educación secundaria y qué es en lo que debería convertirse en el futuro. La observación negativa es que la educación secundaria iba a tener un rol bastante importante a la hora de definir la elección a la vocación. Y más importante que eso, creo que tenemos que preguntarnos si nuestras escuelas trabajaban para todos los niños o si aún estamos enfocando nuestros esfuerzos, nuestra misión en las escuelas secundarias en aquellos que están yendo únicamente a la universidad y nada más. Y si esto tiene que cambiar también. Todas estas interrogantes fueron desarrolladas en esa época. Voy a moverme hacia una investigación un poco más reciente en Australia. No tienes que enfocarte mucho en los números aquí. Creo que para explicar esto en términos bastante simples, esta tabla rompe básicamente en 4 grupos. El 25% de mayor rendimiento, el de menor rendimiento, el 25% de menor rendimiento. Y pueden ver en estos cuartiles la banda ancha que toma la mayor cantidad a la izquierda. Es que muchos de los que alcanzan las altas calificaciones van a ir a las universidades, más del 80% de hecho. Conforme su nivel de logros se va moviendo hacia abajo, como hablamos de la universidad, el 60% baja al 40% y luego al 20%. Podrías preguntarte, por ejemplo, ¿qué es tan especial sobre esto? Por supuesto que aquellos que alcancen más van a querer ir a la universidad, y yo estoy de acuerdo contigo, eso es cierto, pero creo que tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué sucede con el resto de ellos? Y si hacemos esta pregunta, entonces tenemos que echar un vistazo a los destinos que toman estos grupos. Obviamente, ¿a dónde se van ese 25% de menor rendimiento en los salones de clase? Ese cuarto, el último cuarto. Y si nosotros consideramos otras opciones, sabemos que existe un amplio porcentaje que va hacia algún tipo de educación vocacional un poco más alta o algún programa de aprendizaje o prácticas profesionales, pero un gran grupo, casi 40%, está entrando al mercado directamente sin ninguna educación adicional o entrenamiento adicional. Y este es el grupo sobre el que quería preguntarte. ¿Qué es lo que nosotros sabemos sobre esta situación? ¿Encontraron trabajo? Y si encontraron trabajo, ¿qué tipo de trabajo encontraron? Si era trabajo que tenía un futuro. Desafortunadamente, la historia para este grupo no es una historia muy positiva, damas y caballeros, y esa es la razón reflejada alrededor del mundo. Esto es lo que sucede, esto es lo que caracteriza su experiencia. Es una experiencia de desempleo por una gran parte de la vida, subempleo, de hecho, trabajo casual y trabajo muy, muy precario, trabajo sin contratos, trabajo sin poder salir cuando uno está enfermo, sin permisos, sin licencias, etc. Es trabajo de muy baja paga y mucho de este trabajo obviamente tiene que ver, por ejemplo, con ventas y el negocio también de la hospitalidad, hoteles, etc. Y también sabemos que colocar altos niveles de tecnología en el mundo va a hacer que muchos de estos trabajos que se pagan mal encima desaparezcan en los negocios de la hospitalidad. Y un ejemplo más de eso son los operadores, por ejemplo, en los supermercados. Aquí en Australia, por ejemplo, no sé cómo estará allá en Perú, pero en Australia si uno va a un supermercado, casi no se topa con seres humanos del lado del supermercado que te chequeen los productos en la caja. Todos son máquinas ahora. Y
esto refleja cómo este grupo es reemplazado por la tecnología. Nosotros hemos sabido de esto durante bastante tiempo. Por ejemplo, en el trabajo de Casas Castells ha estado escribiendo sobre la calidad de la juventud mal pagada. Se sabe que la juventud, el desempleo juvenil es más o menos 2 o 3 veces más alto que los adultos. También sabemos que el subempleo está incrementándose y que el mundo está volviéndose muchísimo más precario en sus condiciones. Pero, ¿qué están haciendo nuestras escuelas secundarias para responder a eso? Yo creo que nuestras escuelas secundarias no están cambiando lo suficientemente rápido. Creo que continúan teniendo el foco en la universidad y en las tradiciones que son descritas el día de hoy. Tradiciones que todos nosotros como universidad y como educadores entendemos. Pero creo que las tradiciones y estas opciones no van a poder proveernos todas las cosas que los jóvenes necesitan. Para mí, obviamente, esto despierta algunas preguntas. Una de ellas tiene que ver con el rol de nuestras escuelas secundarias. ¿Cómo es que nosotros alocamos estos recursos? Y la otra pregunta tiene que ver con ¿qué deberíamos estar haciendo para poder mejorar la situación de aquellos que estábamos mencionando, eligen estos caminos de oficios técnicos? Esta es una colega mía, la profesora María Espadas Lía. Su investigación es bastante importante. Ella postula que si vamos a proveer educación vocacional, tenemos que pensar apropiadamente cuando estas opciones deberían ser presentadas. Lo que ella se pregunta es también si estas opciones deberían ser presentadas en diferentes escuelas o si deberían compartir opciones académicas y opciones profesionales, académicas y técnicas en el mismo espacio. Si nosotros separamos la academia y los estudiantes vocacionales demasiado jóvenes, sabemos que esto va a limitar sus opciones, pero también sabemos que mucha investigación internacional tiende a establecer que el currículum ahora tiene que ver con un trasfondo más social. Y nosotros no queremos alocarlos en función de su background social, en vez de eso, por sus habilidades verdaderas. Y esto está muy apoyado por la investigación de la profesora Sevilla. Ella definió que cuando uno hace este tipo de orientación vocacional, este tracking, como le llamamos, cuanto más tarde lo hace, menos segrega en función de nivel socioeconómico. Así que esto es una idea importante para considerar. Diferentes niveles socioeconómicos tienen que tratar de pasar el mayor tiempo juntos antes de ser separados para poder recibir educación más académica, más de tecnificación hacia un oficio técnico. Otra cosa que postuló también era que debía hacerse este proceso a lo largo de todas las escuelas, la mayor cantidad de escuelas posibles. Sin embargo, había una complicación aquí. Yo creo que tenemos que hacer un poco más de investigación en esta área. La profesora Sevilla encontró pues que las inequidades y el acceso a educación de más alto nivel puede ser más alto si nosotros decidimos hacer este sistema de orientación vocacional dentro de la misma escuela. Esto produjo algunas contradicciones en el estudio, pero nosotros tenemos que saber si estos estudios son aplicables alrededor del mundo. Pero yo creo que un set importante de relevancia internacional nos da un poco más de información en torno a estos temas. Necesitamos definitivamente más investigación porque lo que no queremos es terminar con escuelas para pobres y escuelas para ricos. Y tampoco queremos perpetuar las inequidades generacionales a través de la exclusión de los chicos en un currículum académico, porque este currículum académico les da acceso a la universidad. Así que quiero saber cómo organizamos a los jóvenes. Esto es un asunto bastante complicado porque en muchas áreas no es posible desarrollar estas opciones académicas. Algunas escuelas son bastante pequeñas, no tienen las opciones para poder ofrecer un currículum. Es demasiado caro. Esto funciona en áreas rurales y también aisladas. Tenemos muchas áreas rurales aisladas y es bastante difícil ofrecer una educación que vaya acorde al currículum. Es muy difícil conectarnos con todos los estudiantes y la opción por defecto obviamente tiene que ser conseguir un currículum y opciones vocacionales. Obviamente se caen de la mesa como opciones. Es también verdadero que con esta separación que tenemos en bastantes sistemas entre
educación estatal y educación privada, a través de educación religiosas y no religiosas. Cuando nosotros empezamos a buscar esta diversidad, empieza a ponerse bastante difícil tener escuelas que ofrezcan la mayor cantidad de rango de opciones curriculares para nuestros hijos. Es muy importante, sobre todo si consideramos todos los grupos de interés en la sociedad. Esto es un asunto mucho más grande que el que puedo desarrollar ahora, pero es importante señalar porque creo que tenemos que asegurarnos que el acceso y la equidad son principios guía para la forma en la que establecemos sistemas y no podemos pensar que esto tiene que ser desarrollado solo a nivel local, solo a nivel de escuelas, tiene que ser hecho a nivel gubernamental y sistémico. Tenemos que pensar en todas las escuelas en una región para que los estudiantes menos favorecidos en esas áreas tengan opciones. Y esto nos lleva a la educación en carreras, Careers Educators. Esto representa este foco continuo que nosotros tenemos en las opciones universitarias. Esto es un poco de investigación que mis colegas y yo hicimos en Australia. Estábamos buscando definir las características de una aproximación bastante intensa hacia los Careers Educators y definimos que se tiene que conocer sobre los trabajos y la bolsa de trabajo en el mercado para poder definir qué se necesita. Tiene que saber dónde están los cursos, cómo obtener este camino de accesibilidad, dónde localizar las fuentes de accesibilidad hacia el mercado laboral, conocer los servicios y recursos que pueden ayudarnos para identificar trabajos y también las industrias para poder definir qué estudiantes están interesados y también tienes que entender cuáles son las habilidades, intereses y fortalezas. ¿Qué es lo que mi estudiante quiere hacer? ¿Qué quiere aprender? Creo que desafortunadamente la realidad es que muchas de nuestras carreras, muchas de estas universidades no tienen la experiencia. La experiencia no ha sido desarrollada. Entonces, han pasado de escuela secundaria a universidad y van de vuelta a enseñar. Obviamente, esto es lo que ellos entienden. Saben qué grados necesitas para poder tener un grado de leyes, qué necesitas para poder entrar en medicina o en otros oficios. Saben qué necesitas, pero no entienden la industria. Saben de las habilidades, como por ejemplo plomeros, electricistas. ¿Saben sobre estas habilidades técnicas o no? Es también una pregunta sobre conocer a la gente. Muchas de estas carreras, profesores saben, todas estas personas en las universidades pero no necesariamente conocen a personas en las industrias, contactos en uniones sindicales, en consejos laborales que pueden, o bolsas de trabajo que pueden ofrecerles opciones. Esto puede ofrecerte, por ejemplo, un alcance de cómo volverte un ingeniero, pero después el networking, los contactos. Por supuesto que más que un ingeniero automotriz, si se ponen a pensar, un mecánico sencillo tendría mucho más sencillo obtener trabajo bajo estas condiciones. Entonces, ¿cómo debería verse la escuela secundaria del futuro? Primero tenemos que preguntarnos, ¿para quiénes estamos creando estas nuevas escuelas? Creo que la primera pregunta, la primera respuesta es que no es únicamente para los que están inclinados académicamente a ser estudiantes muy avanzados o aquellos que saben que están destinados para la universidad. Existen algunos grupos de jóvenes que la investigación nos dice no están siendo cuidados bien en la educación secundaria. Y esto resume quiénes son. Yo creo que este grupo, que a menudo está olvidado, son mujeres jóvenes. En muchos países occidentales tenemos altas proporciones de mujeres jóvenes entrando a las universidades. Entonces pensamos que las chicas están bien porque no tenemos que preocuparnos porque están entrando a las universidades. Pero esto es una manera bastante peligrosa de pensar porque de hecho lo que sucede es que sabemos que las mujeres más jóvenes que no entran a las universidades van a ser probablemente las que estén en mayor desventaja en el mercado laboral. Este grupo que va a estar trabajando horas muy, muy cortas y va a estar trabajando trabajos de medio tiempo, mucho más que los hombres en esa situación. Este es un grupo del cual tenemos que cuidar mucho.
Sabemos que son chicos de niveles socioeconómicos bajos, que no van a ir a la universidad en Australia. Tenemos un desafío bastante serio con ellos. No estamos cuidando de ellos bien. Sabemos que esto también es un grupo en otros países que está teniendo problemas en Latinoamérica. En otros países, estos grupos de refugiados. Creo que estos grupos van a formar a lo que llamamos el precariat, el grupo precario, el grupo que va a estar desempleado o subempleado o trabajando cualquier oficio de baja paga tremendamente inestable. Entonces, ¿cómo deberían verse nuestras escuelas secundarias? Respondo la pregunta que hice. Primero que nada, ¿cómo prestar atención a estos nuevos grupos? Vamos a encontrar listas interminables de cómo debe comportarse. Vamos a ver listas guiantes. Tenemos diferentes tipos de habilidades, tenemos esta lista, pero creo que el reporte, y no quiero darles otra lista, prefiero darles una set de habilidades. Necesitamos un currículum que pueda evitar que los chicos dejen de desertar, que ofrezcan diferentes opciones curriculares, que va a involucrar a los aprendices activamente y que va a exponer a los alumnos al mundo laboral. ¿Cómo alcanzamos esto? La investigación que yo he hecho después de muchos años sugiere que estos intercambios van a tener un impacto en los colegios. Tenemos que mejorar las condiciones de igualdad a través de la educación vocacional. Es para mí la manera más eficiente de producir el cambio. De la misma manera como el currículum académico fue instituido, es el momento de una nueva institución. Tenemos que poder aceptar la realidad de esto. Necesitamos un sistema coherente, efectivo de diseño de currículo. Y más importante que eso, esto no solamente es la responsabilidad de las escuelas, es responsabilidad también de la industria y de los sindicatos. Necesitamos una guía de carrera que hable más de la universidad y cursos universitarios. Necesitamos consejeros que entiendan el mundo laboral, que entiendan qué cosa es un apprenticeship, qué cosa significa trabajar en una práctica preprofesional, sea para un oficio técnico o un oficio que tenga una relevancia un poco más académica. Cuando estamos hablando de esto, me refiero a que no necesariamente tiene que ver con universidad, porque puede haber educación de calidad que no tenga que ver con la universidad. Me disculpo por haberles dado demasiada información histórica, pero siempre me parece importante para entender cómo es que nosotros hemos llegado a pensar como ahora. El éxito es bastante importante para este sistema, pero para lograrlo nosotros necesitamos, obviamente, por ejemplo, en esta publicidad que podemos ver aquí, está hablando con mucho orgullo de que las escuelas cristianas tienen las notas más altas en las pruebas de ingreso a la universidad, de los SATs. Pero yo creo que no debería ser un factor tan prevalente decir que tenemos las notas más altas en ingresos para la universidad. Esto básicamente está diciendo que hay un grupo que inevitablemente va a ser relegado. Entonces, no hay que pensar únicamente en el camino dorado, sino también en la transición de estos individuos que obviamente están en el cuarto inferior. Ellos necesitan mucha guía de carrera. Muchísimas gracias. Y gracias desde Melbourne. Thank you very much, Dr. Polesel. Muchas gracias, doctor Polesel. Ha sido tremendamente interesante conocer la historia de la universidad y todas estas recomendaciones. Ahora vamos a movernos a una ronda de preguntas. Creo que mencionamos hace un momento, nos estaba mencionando qué recomendaciones le daría al gobierno para poder acercarse más a la juventud que no estudia ni trabaja. Creo que esto se tiene que hacer desarrollando un sistema un poco más inclusivo. Aquellos que son intelectuales, creativos y los que trabajan más con sus manos. Y también, definitivamente, si quieren seguir en la escuela. Y creo que muchas veces no discutimos estas cosas porque muchos de estos trabajos técnicos
y los trabajos más básicos, los trabajos más mecánicos van a desaparecer. Entonces es una oportunidad para poder elevar el nivel educativo hacia por lo menos un trabajo de nivel técnico. Esto no es únicamente la responsabilidad de la escuela. Creo que tenemos una tendencia en el mundo moderno para poder reparar todos los problemas, que aprendan sobre seguridad en el tráfico, que aprendan sobre salud y deporte, que coman comida saludable. Queremos que aprendan sobre civismo y sexualidad. Queremos que aprendan sobre respeto a tus semejantes. Pero esto no es solo la responsabilidad de las escuelas. Entonces, si la industria le está diciendo a las escuelas que deberían enseñar más habilidades, entonces la industria y los empleadores tienen que involucrarse. No pueden solo decirle a las escuelas lo que quieren, tienen que unirse a las escuelas como socios. Tienen que invertir su propio dinero, su propio tiempo, debería enviar a los representantes para poder hablar con los profesores y deberían asegurarse de que todos jueguen un rol. Esto es. Gracias, doctor Paulson. ¿Podría, por favor, resumir cómo el año 2020 fue en su país en relación a la educación y también con la implementación desarrollada para este año? ¿Y cuáles son las expectativas que ustedes tienen para este año? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Creo que Australia, como muchos países, se ha visto afectada por los efectos de la pandemia. Creo que han habido algunas cosas que hemos aprendido. Y creo que hemos aprendido la importancia del colegio como una herramienta de socialización entre los más jóvenes. Y nos hemos dado cuenta que la educación no solamente tiene que ver con conocimientos formales. También hemos aprendido que la educación juega un rol bastante importante en permitir que los padres puedan trabajar y proveer para su familia. Y aquí en Australia los efectos de la pandemia es bastante desigual. Las familias que no podían trabajar desde casa, esto tiene un impacto bastante severo. Esto ha sido particularmente difícil para madres solteras que tienen más responsabilidad y obviamente reciben menos apoyo económico, educación de más alto nivel. Creo que hablamos de un gran desafío. Tenemos una educación muy alta, un sistema educativo bastante alto en Australia. Esto es bastante atractivo para alumnos internacionales. Y creo que esto ha tenido un impacto bastante negativo en nuestra sociedad. Es un impacto bastante negativo a nivel económico, pero yo creo que también ha sido un gran impacto para nosotros como miembros del mundo globalizado. Tener estudiantes internacionales significa que podemos compartir nuestra cultura, nuestro aprendizaje, podemos estar abiertos al aprendizaje de otros países. Así que lo que creo yo en nuestro camino hacia adelante es que nuestro gobierno está pensando bastante intensamente en los efectos de parar la economía, de parar los viajes internacionales. Y yo de verdad creo que estoy con ustedes cuando digo que esperamos que los países se abran lo más rápido posible, porque esto nos está haciendo muchísimo daño. Finalmente, profesor, en su opinión, ¿qué perfil debería tener el educador del siglo XXI? Bueno, creo que el educador del siglo XXI obviamente necesita entender la tecnología y la educación digital. Creo que muchos de los profesores se encuentran con que tienen que aprender mucho, muy rápido en esta situación y creo que muchos países están lidiando con esto. Y obviamente esto en muchos países con pocos recursos, esto realmente está presentando un desafío bastante grande y creo que subraya la iniquidad. Pero entienden que esto no es únicamente algo técnico, creo que tenemos que saber cómo entregar esta educación, pero también entender cómo debemos navegar alrededor de sus limitaciones. La educación en línea no va a ser todo por nosotros, damas y caballeros. Yo creo que es muy importante estimular a los alumnos si es que no podemos tener una educación presencial, pero hay puntos en los que pueden ser mejores, puntos en currículum y aprendizaje
los estudiantes pueden tomar beneficio incluso de una mejor manera a nivel en línea. Creo que moviéndonos hacia el futuro vamos a encontrar un sistema más híbrido y más efectivo para poder asegurar que combinamos los beneficios de la escuela respetuosa por los seres humanos, pero también con los profesores para poder adaptarse mejor a la tecnología. Creo que el otro punto es que la educación en línea no funciona de la misma manera con los niños porque muchos padres no tienen acceso a Wi-Fi de calidad y computadoras de calidad. En este caso, muchos de estos niños van a continuar limitados. En algunas familias incluso hemos encontrado que a pesar de tener la tecnología, no tienen los espacios o comparten habitaciones pequeñas o tienen hermanos o aquellos quieren aprender en línea, pero los padres están trabajando en casa. Una serie de desafíos. Creo que un buen siglo XXI tiene que pensar con su corazón y su cabeza. Creo que más que diseñar el sistema desde el punto de vista de tecnología, hay que diseñar el sistema desde el punto de vista de quién es el usuario final, qué necesita de nosotros y cómo podemos facilitar su acceso. Creo que si empezamos de esa forma, entonces puedes diseñar la opción más efectiva para la gente joven. Gracias, profesor Paulsen, por su reflexión sobre la vida y su relación con las carreras vocacionales. Muchas gracias. Gracias, Jasmine. He disfrutado bastante de esta oportunidad y esta conferencia. Damas y caballeros, hemos concluido el segundo día de este congreso. Nos gustaría agradecerles nuevamente por habernos unido en este evento tan importante. Tiene el propósito de darle herramientas y entrenamiento que serán útiles para contribuir con su camino hacia impulsar la educación de su país. Esperamos verlos mañana a las 9 de la mañana para el tercer y último día del Congreso de Educadores. Empezaremos con un muy especial panel y una discusión muy interesante sobre políticas de educación. Vamos a tener representantes del OSD, la Universidad de Oxford, el Ministro de Educación y la Universidad UPC. Tengan todos muy buenas tardes.